Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. También quisiera que oráramos por todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros, y aquellas personas que necesitan una bendición, una ayuda en este preciso momento, que la reciban, que la encuentren ya mismo. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Aries, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo, hay una voz interna que siempre te dice, para aquí sí, para aquí no, y si no la escuchas, bueno, a callar ese ruido externo, a callar ese ruido interno. El ruido interno es esos pensamientos, todo el día, piense, no, a tener como un momentico. O sea, yo sé que al principio es como difícil tener ese silencio interior, pero poquito a poco lo puedes hacer. Bueno, no todo tiene que ser perfecto desde el comienzo. Poquito a poco vamos avanzando. Entonces, escucha esa voz interior que te dice sí o no. Bueno, y si no la tienes, pídele ayuda a tus guías espirituales. Escribe una palabra de poder diciendo, yo soy sabiduría y yo soy poder. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora sí nos vamos con nuestras lecturas. Recuerda que hay para parejas, solteros y economía. Vamos a comenzar con las parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que conectes ya mismo con tu persona especial. La pienses, la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué espera de ti tu persona especial y qué me les espera en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Es alguien que realmente te quiere, que te ama, no pierde la esperanza en que las cosas mejoren entre ustedes dos si es que están teniendo dificultades en este preciso momento. Es alguien que trabaja día a día, que te da tus detalles, que está pendiente de ti, que está ahí contigo. Es una persona que espera que las cosas mejoren entre ustedes dos en cuestiones sexuales. Dicen que tal vez en este momento las cosas están como un poco frías y quisiera que todo fluyera como al comienzo, como él o ella, como ustedes siempre han deseado en este aspecto de la relación de ustedes. Tu persona especial piensa que tú eres una persona firme, te ve como una persona correcta, como una persona de un carácter fuerte. Dice, bueno, él o ella lo que dice sí es no, y así es así, de esa manera. Es alguien que realmente te admira. No solamente que te quiere, te admira, que es algo muy bonito, muy importante en las relaciones. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Tener la suficiente claridad mental para solucionar cierto impasse que se les va a presentar. Hay uno de ustedes dos o los dos que está presentando o va a presentar una depresión. Mucho ojo con ese estado emocional. Bueno, busquen ayuda profesional. Personas del entorno de ustedes que van a querer formarles problemas a ustedes dos. ¿Listo? Pero ustedes dos van a buscar la manera mejor de llevar su relación de una buena manera, sin afectar a otras personas, sin afectarse a ustedes mismos, pero guardando los límites, ¿ya? No dejando que otras personas se inmiscuyan o que decidan en la relación de ustedes. Es algo bueno en esta relación. Tal vez ahora están pasando por problemas o van a pasar por problemas, pero yo sé que ustedes los van a lograr superar. Van a llegar a un momento de la relación así espectacular, o sea, un momento bonito, un momento bueno. Van a comenzar a construir sueños, proyectos entre ustedes, y van a hablar de seguir adelante, de transformarse, de crecer juntos, de avanzar juntos, y esto es algo súper bonito. Si ustedes se sienten como que la relación está bajoneadita en este momento, los invito al río, al mar, a la playa o una cabaña o lo que sea. Vayan al campo. ¿Listo? Estén los dos solitos, salgan, tengan buen sexo por allá, reaviven esa llama de la pasión, mírense a los ojos, algo muy bonito. El tarot egipcio me habla, ¿listo? Me dice de romper con lo antiguo, de romper con lo de antes, de ya dejar, o sea, no se culpen ya, rectifiquen lo que tengan que rectificar, ¿listo? Ya alejen los remordimientos, alejen las cosas de antes. Si hay algo que perdonar, listo, perdónense. La relación de ustedes es una relación como
como cuando hay un huracán y que hay una barquita, listo, y que se bambolea, esa barquita va a sobrevivir, listo. Van a tener que remar y trabajar ustedes dos, pero van a sobrevivir porque van a hallar esa luz interior del uno y el otro. Se van a mirar los ojos y van a sanar. ¿Listo? Si quieres escribir una palabra o palabras de poder, en los comentarios de este video escribe: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con las personas, mis arianos y mis arianas, que están en esta ocasión solteritos y solteritas y quieren saber acerca de su vida. Listo, bueno, malas noticias han recibido o van a recibir ustedes alguna cuestión familiar, algo que ustedes no se lo esperaban, pero es una cuestión, yo diría algo legal, una cuestión legal. Pero yo te digo, listo, que las cosas sí pueden estar mal o la noticia puede estar tan mala, pero siempre existen opciones, siempre existe la alternativa de poder solucionar las cosas de otra manera diferente. No mires que las cosas sean solamente blanco y negro, hay muchas posibilidades, hay muchas soluciones cuando se presenta un problema o una dificultad. Bueno, en un futuro más bien cercano me dicen que las cosas se comienzan a cuadrar, se comienzan a equiparar, que todo comienza a estar muy bien, pero vas a tener que ser firme, ¿ya listo? Vas a tener que ser muy firme en tus decisiones y que sea algo justo para ti y para las demás personas. Mucho cuidado de dejarte manipular por personas que te pueden estar teniendo como en una montaña rusa de emociones. ¿Listo? Habla con esas personas y si no quieren entender la cuestión, la situación, aléjate de esas personas definitivamente. Precisamente este angelito te habla que tu éxito está en tu fortaleza, en las decisiones que tú tomes, que seas totalmente firme, que no seas tan inocente, bueno, que no te dejes apabullar por las personas. ¿Listo? Ten mucho cuidado con personas que se quieren inmiscuir en tus cuestiones personales, ya sea de correos, celulares, conversaciones. Mucho cuidado, porque son personas que no tienen como tan buenas intenciones con lo que se puedan enterar. ¿Listo? Si tienes que borrar cosas, bórralas, pero bórralas definitivamente o guárdalas en un lugar, no sé, en una nube o en un correo que nadie lo sepa y que nadie tenga acceso. Haz eso, ¿listo? Mucho cuidado con tu información, que sea privada para ti. Bueno, eso ha sido para los solteritos y solteritas. Ahora vamos con el dinero o el estudio o el trabajo. ¿Listo? Vamos a ver tu economía, tu estudio o tu trabajo. Podría aplicar para todas esas cosas. Bueno, aunque salen muchas espadas, yo te digo que las espadas no necesariamente tienen que ser totalmente negativas. Bueno, hay cierta situación que se te está presentando a ti, pero vas a tener la suficiente claridad mental para solucionarlo. Mucho cuidado con lo que tú digas, hables, o sea, acerca de problemas y dificultades que puedas tener en este aspecto de tu vida. Mucho cuidado, listo, no dejarte desbordar de las emociones, de los sentimientos, porque eso se podrían estar aprovechando de otras personas. Podrías hacer o decir cosas de las cuales después te puedas estar arrepintiendo. En un futuro más bien cercano, mira, te van a querer involucrar en algo legal, pero yo te digo que se puede hablar, se puede conversar. Eso se trata como de un proyecto, algo que no va a resultar. Si esto sale negativo ahora, listo, salió negativo, pero no es para que te quedes ahí esperando a darme la razón a mí, no, es para que actúes ya y para que esto no se dé. Listo, actúa ya. Si tienes que asesorarte legalmente, hazlo, o de financistas o de economistas, lo que sea. Asesórate muy bien antes de tomar decisiones y de tener reacciones con respecto a este aspecto de tu vida. Cuida muchísimo tu estabilidad emocional. Listo, con ira, con rabia, o sea, con exceso, cuando los sentimientos están a un extremo de alegría, de tristeza o de rabia, de cualquier tipo de sentimiento, no tomes decisiones ahí. ¿Listo? Porque cuando uno no tiene como esa tranquilidad,
toma las peores decisiones, no está muy claro, toma decisiones emocionales y por ahí no es definitivamente. Si tú tienes pareja, busca apoyo en tu pareja. Si no la tienes, te invito a cultivar tu vida espiritual y a pedirle a tu yo superior, a tu yo cuántico, que te ayude a tomar las decisiones en esta ocasión, en esta situación. ¿Listo? Toda esta situación sí te va a causar pena, sí te puede causar muchas contrariedades y todo eso, pero fíjate, de todo lo que te suceda, por muy malo, por muy negativo que sea, siempre hay algo positivo, siempre hay algo bueno. Si aún no sucede todo esto que te estoy diciendo, es para que tú actúes, es para que tú te prevengas, ¿listo? Y mires bien qué es lo que estás haciendo realmente con tu vida y con este aspecto de tu vida en particular. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Aries. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad. Hola, yo soy Sami, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a hacer una lectura de sí o de no y nos vamos a enfocar en el amor. Te estás preguntando si esa persona te dará una oportunidad o no. No te da ninguna señal ni positiva ni negativa. Bueno, en esta ocasión las cartas, tus guías espirituales, te van a decir, te van a dar una respuesta. Quiero que en este momento pienses en esa persona, que respires, inspira pensando en esa persona, expira pensando en esa persona y la vas a llamar en este momento. Vas a decir su nombre, vas a pensar en él o en ella, sí, con mucha fuerza, y vas a escoger uno u otro. Te voy a dar la técnica que vamos a escoger. Cualquiera de las dos que tú escojas, las vamos a abrir en este momento. Si salen lo que son oros y copas, la respuesta sería sí. Y si tu elección ha sido de bastos o espadas, sería no. Puedes escoger entre el péndulo o entre el cuarzo blanco. Entonces concéntrate en este momento, en este instante. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Escoge ya en este instante y vamos a ver cuál ha sido tu elección. Si escogiste el péndulo, bueno, tu respuesta es sí. Y si escogiste el cuarzo, tu respuesta es no. Bueno, espero que esta lectura del día de hoy te sirva para tomar una decisión acertada. Te espero en una próxima oportunidad. Te quiero muchísimo, muchísimo. Te mando mucha luz, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.